Bueno, ahora sí vamos a ir dando inicio a este evento. Una vez más, muchas gracias a las personas que están hoy pues viéndonos en este live, a las personas que se están conectando. Veo que se siguen uniendo personas al evento. Así que, bueno, gracias. Para los Fulbrighters que nos acompañan hoy también estamos muy emocionados de comenzar este 2023 con este evento especial que llevamos organizando ya varios meses. Pues que sea la oportunidad para agradecer a José Fernando, pero también a todos los otros Fulbrighters que nos han buscado para compartir sus experiencias y compartir sus investigaciones. Hoy tenemos dos invitados muy especiales que me complace mucho presentar el día de hoy. Está con nosotros el doctor José Fernando Flores, quien fue becario de la beca Fulbright Investigador Visitante Colombiano. José Fernando es abogado de la Universidad Externado, magíster en Derecho Constitucional, magíster en Políticas Públicas y doctor en Ciencia Política de la Universidad de París. Ha sido profesor, conferencista, Fulbrighter e investigador visitante en varias universidades e instituciones del mundo, entre ellas Columbia University, Johns Hopkins University, SAIS en Washington, D.C., el Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Kohl en Alemania, la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile y la Junta Central Electoral de República Dominicana. Actualmente José Fernando es director de Planeación en Registraduría Nacional Civil de Colombia, en donde creó y lideró el grupo de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial, un equipo dedicado al desarrollo de algoritmos y modelos estadísticos para el análisis estratégico de información electoral y de identificación de los colombianos. Ha sido asesor y funcionario del Senado de la República, la Presidencia de la República, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación. También ha sido estratega en varias campañas políticas y abogado litigante en temas de derecho público. Es autor y coautor de 4 libros y más de una veintena de papers académicos y capítulos de libros publicados en español, francés e inglés. También es columnista de la revista Semana. Además de José Fernando, tenemos un invitado bastante especial el día de hoy, Jaime Espinal. Jaime es escritor, Premio Nacional de la Novela, Premio Hispanoamericano de Dramaturgia, actor con 38 años de experiencia en el escenario y en producciones audiovisuales, director de espectáculos escénicos y contenido audiovisual, profesor universitario y paracaidista. Los invitamos hoy a todas las personas que nos acompañan a dejar sus preguntas, ya sea en el chat de Zoom, en el chat de Facebook, ya que al final tendremos un espacio para responder cualquier duda que surja a lo largo de este evento. Así que Jaime y José Fernando, la palabra es suya. Andrea, muchísimas gracias por esa presentación tan generosa que hiciste de nosotros. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de todas las plataformas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Está bien el audio? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, ante todo, gratitud infinita, Andrea, gratitud infinita con Fulbright, gratitud infinita con el Ministerio de Ciencia e Innovación de Colombia, gratitud infinita con la Registraduría Nacional del Estado Civil y todo el equipo que nos acompañó en la materialización de este gran proyecto que les vamos a presentar hoy, que básicamente consiste en contarles cómo logramos convertir un paper académico que se pudo escribir pues gracias al apoyo de todas estas organizaciones en una miniserie audiovisual en 5 capítulos que se titula La fiebre del voto obligatorio en América Latina. Básicamente la dinámica que preparamos para hoy con Jaime Espinal, que es mi socio en esta aventura y colega y cómplice también de muchas aventuras creativas e intelectuales, es un diálogo en el que queremos pues contarles cómo llegamos a esto, cómo surgió la idea y sobre todo cómo logramos ejecutarla, que es lo más maravilloso de las ideas. Yo quisiera comenzar, Jaime, por preguntarte, ¿quién es Jaime Espinal? Me encanta que me lo preguntes. Yo quiero, ya que estamos en este momento y saludos a todos en Zoom, en Facebook, en Instagram, aquí mismo en la registraduría, que también tenemos compañeros y colegas que están acompañándonos, estamos en un momento muy especial. Y como es un momento muy especial y es la presentación de esta miniserie que divulga, es divulgación científica del paper de José Fernando, voy a voltear la pregunta, sorry, voy a empezar por quién es José Fernando Flores Ruiz, después vamos conmigo, pero primero quién es José Fernando Flores Ruiz porque es el autor
de todo esto y de ahí de ti nace esto. Entonces arranquemos por ahí. ¿Quién es José Fernando Flores? Después de la presentación nutrida de Andrea, que vimos todo un montón de capacidades y de cosas que has hecho. ¿Quién eres tú? ¿Cómo lo defines tú a ti mismo? Bueno, yo soy inicialmente un profesor desde hace 20 años, universitario, luego un investigador, luego un abogado litigante, luego un consultor político, luego escritor, luego columnista de opinión y luego me convertí en servidor público. Y un servidor público que ha tenido la gran fortuna de servir desde la función pública, porque por eso somos servidores públicos, pero también de alimentar el ejercicio de la función pública y la reflexión sobre las políticas públicas, que es a lo que me he dedicado ya hace 2 décadas, con el resultado de sus investigaciones académicas. Entonces, a través de esa trayectoria y ahora pues con esto puedo agregar actor a mi currículum, así como Jaime es paracaidista y malabarista también, y albañil en algún momento. Entonces terminé convertido también en actor gracias a esta experiencia, en actor obviamente no profesional, pero actor al fin y al cabo. Y sobre todo soy una persona agradecida, ¿sí? Que practica y ejercita la gratitud por vocación. Entonces, ante todo, este es un espacio de agradecimiento por la oportunidad que me brindó Fulbright y otras organizaciones y mis colegas de aquí de la registraduría, pues de sacar adelante este proyecto de transformar lo bidimensional en algo tridimensional. Un paper académico en una miniserie audiovisual. Yo creo que esa sería la respuesta. Qué lindo. Gracias. Y ahora te respondo yo a ti. Pues Jaime Espinal es un artista que encontró, porque la vida lo fue llevando por ese lado, como nos pasa a todos, la forma de conjugar el arte con la empresa, con la industria, con el mercado, y ahora con las entidades gubernamentales y con las entidades públicas de servicio a la comunidad. Entonces el arte lo estamos volviendo también un factor de servicio, una posibilidad, ¿cierto? Un vehículo, un canal de servicio a la comunidad, y eso es una cosa muy bonita. Como artista, pues soy actor, escritor y director de espectáculos escénicos y de contenido audiovisual. Y sí, es verdad, fui albañil en algún momento en Buenos Aires, Argentina. Digamos que me gané la vida, es una expresión muy rara, pero que la vida ya uno se la gana desde que nació, ¿sí? Que ya nos la ganamos. Pero para sobrevivir, fui albañil y también malabarista. No llegué al semáforo por un poco tal vez de pudor en ese momento, y porque todavía no era lo suficientemente bueno para ganarme la plata como malabarista, pero afortunadamente la vida me ha llevado por otros caminos, y ahora haber tenido la posibilidad de participar en esta producción, pues ha sido algo muy bonito también para agradecer. Estoy de acuerdo con el agradecimiento. Quisiera preguntar ahora, ¿cómo? Bueno, estamos en un evento con Fulbrighters y eso es muy especial, y queremos también transmitirles a los Fulbrighters las nuevas posibilidades que se pueden abrir para Fulbrighters como investigadores. Y me gustaría empezar por una cosa, también como por una pequeña historia de cómo te ganaste la beca Fulbright, porque creo que todo el mundo la gana de maneras distintas, me refiero a nivel personal. ¿Cómo fue tu proceso para ganarte la beca Fulbright? Claro, es una buena pregunta. Algo con el audio, ¿está bien? ¿Como eco? ¿Pago el de acá? El del compu, perdón. Ya silencié el del computador, ahora sí. Perfecto. Se normalizó todo. Bueno, esa es una muy buena pregunta, Jaime. Yo creo que la mejor forma de responderla es decirte que yo hice la tarea. Fulbright es muy exigente y está bien que lo sea, porque es una beca pues de altísimo nivel, es un reconocimiento internacional. Entonces ellos lo que te piden es que, en el caso mío, que era la beca de investigador visitante, que propongas un proyecto de investigación serio, sólido, que se vea que lo has trabajado, que se vea que lo has meditado, que lo has estudiado. Entonces, básicamente, eso fue lo que hice. Yo ya llevaba varios años trabajando el tema del abstencionismo electoral. Arranqué
en 2011 con este tema cuando era profesor en el externado. Allá creé una línea de investigación sobre el abstencionismo, tratando de entender por qué tantas personas no votan en las democracias. Y a raíz de eso terminé pues publicando algunas columnas. En algún momento, cuando yo era columnista en Semana, saqué una primera columna sobre el tema del abstencionismo. Luego creé pues esta línea de investigación y tuve la oportunidad de dirigir varias tesis de maestría sobre el tema. Es un tema pues que por fortuna llama mucho la atención, es un tema interesante que atrae a la gente. Y así fue avanzando mi interés por el tema del abstencionismo, que en algún momento desembocó en un interés por el tema del voto obligatorio, porque el voto obligatorio es la reacción institucional más eficaz para aumentar los niveles de participación electoral. Y entonces ya estaba en un grado de madurez muy alto mi indagación. Yo quería ver, aparte del aumento de la participación electoral, qué otros efectos, que es un efecto comprobado al voto obligatorio, podía tener el voto obligatorio sobre la democracia. Y así fue como estructuré el proyecto. Contacté a un profesor muy generoso en Washington, en Johns Hopkins University, que se llama Yascha Mounk, un gran teórico de la democracia. Y él me dio pues el aval, me envió una carta de invitación, que es uno de los requisitos de esta beca. Y finalmente pues las cosas se dieron y tuve la gran fortuna de poder pasar el primer semestre de 2021, 5 meses estudiando en Washington, dedicado a entender a profundidad esta problemática. Fueron 5 meses de crecimiento personal y profesional sostenido. Allá conocí personas maravillosas, personas que actualmente algunos son contactos profesionales activos, pero sobre todo personas que se volvieron amigos míos para el resto de la vida. Y por supuesto, pues recogí la información que necesitaba, monté una base de datos sobre el voto obligatorio en el mundo, no solo en América Latina. Y ya después regresé a Colombia en junio de 2021 y ahí fue cuando me dediqué el segundo semestre de 2021 ya a escribir la investigación. Entonces fue un trabajo realmente de un año. 5 meses en Washington gracias a la beca, que entre otras cosas hay que decirlo, es una beca cofinanciada por Fulbright y el Ministerio de Ciencia, que es algo que habla pues muy bien de la apuesta del Estado colombiano por este tipo de proyectos. Y ya después en 2022 pues tuvimos la ocasión pues de publicar el artículo. El artículo salió en la revista de la registraduría, que también tengo que expresarle toda mi gratitud a la registraduría que me permitió irme conservando pues mi trabajo. Y lo sacamos en la revista de la registraduría que se llama Democracia Actual, que es una revista que ha venido ganando importancia, ya está indexada. Y básicamente esa es la historia, Jaime, de cómo me gané la beca. Era la historia de cómo te ganaste la beca y cómo desarrollaste también la investigación en Washington, que es una fortuna poder hacer eso, y los Fulbrighters lo saben y los aspirantes a Fulbrighters también lo saben, y esa es la idea. Que además que se conserve y que tenga proyección en el tiempo, esa posibilidad, ¿cierto? Para los investigadores y los que tenemos esas ganas de aportar a la sociedad a partir de la investigación. Bueno, y entonces te dedicaste a escribir el paper. ¿Y cuánto tiempo te tomó todo el proceso de llegar a terminar el paper? Claro, bueno, eso es una pregunta importante por todo lo que vamos a desarrollar aquí. Bueno, uno cuando escribe un paper como investigador, digamos, profesional, pues en función de la disponibilidad de tiempo que tiene para hacerlo, pues lo saca adelante más o menos rápido. Pero yo diría que un buen paper académico no se saca adelante en menos de entre 6 meses y un año, ¿sí? Fue el caso de mi proceso. A veces puede ir un poco más rápido cuando no tiene trabajo empírico, tal vez las cosas pueden ir un poco más veloz, pero este era un paper con un trabajo empírico importante, entonces fue más o menos un año, de trabajo. Y fíjate que una de las ventajas de Fulbright es que la tienen muy clara. En ningún momento ellos me pedan unos informes, ¿sí? Yo tuve que entregar 3 informes Fulbright, pero en ningún momento me dijeron usted tiene que devolverse de Washington con la investigación ya lista, no. Ellos te dan el tiempo. Entonces el primer informe fue regresando, como mostrando qué fue lo que hice. Y ya después los otros 2 informes te los piden cuando ya estás acá, y el tercero es prácticamente cuando ya entregas el producto, pues que se espera que
que surja de esta investigación, que en este caso tuvimos la gran dicha de que fueron varios productos. Primero el paper académico, luego hicimos un policy paper para distribuirlo entre los congresistas de Colombia, porque dio la gran fortuna que cuando yo publiqué el artículo el año pasado estaba en plena discusión en el Congreso una reforma política que quería volver el voto obligatorio en Colombia por 22ª vez. ¿Sí? Hay 12 intentos de reforma constitucional en Colombia para adoptar el voto obligatorio y los 12 han sido fallidos hasta ahora. Este fue el último más reciente, se cayó al final del año pasado. Entonces pudimos entregar el paper en la revista, un policy paper adaptado para los congresistas, fue una experiencia bonita. Incluso me invitaron a una audiencia por Zoom a la que lamentablemente no pude asistir, pero les hice llegar el paper a todos, a sus correos electrónicos y recibí un montón de respuestas generosas de los congresistas que se tomaron, digamos, el tiempo de leer el paper y fue una experiencia bonita. Hubo mucha gratitud de parte de muchos congresistas en Colombia, porque en Colombia hay muy buenos congresistas también y yo quiero resaltar eso. Hay congresistas que hacen la tarea y que leen. Se cayó el proyecto. Luego tuvimos la ocasión de darle una entrevista a la revista Semana, que también tuvo la generosidad de entrevistarme por esa época en que se estaba cayendo el voto obligatorio por enésima vez. Y por último, digamos que el último lingote de oro que queríamos sacar adelante de estos apoyos, de esta experiencia, pues es la miniserie que hoy estamos lanzando. Entonces, este fue un proyecto realmente muy particular y pues muy poco extenso en el tiempo, pero también pues los frutos se ven. Entonces yo te podría decir que estamos hablando de un trabajo de 2 años. Wow. Y ahora, tú tuviste la fortuna de que te leyeran los congresistas, ¿cierto? Algunos congresistas, que leyeran la investigación y que se empaparan de los hallazgos alrededor de la fiebre del voto obligatorio en América Latina y de las lecciones que ha dejado para Colombia, ¿cierto? Que es el sustrato del paper. Ahora, tú tuviste esa fortuna, pero porque lo enviaste a ellos, hiciste toda una labor de difusión. Sin embargo, no todas las investigaciones tienen esa posibilidad, esa fortuna. ¿Con qué inquietudes sobrevinieron luego de publicar un paper? Porque uno lo publica, Claro. ¿cierto? Y lograr publicarlo ya es un gran mérito. ¿Qué pasa después de eso, después de que uno publica? De acuerdo, digamos que esa es, digamos, la gran inquietud que nos trajo aquí a este momento. Uno cuando ya lleva en esto de la investigación años y ya décadas, como en el caso mío, digamos que hay algo que es triste y es lo siguiente. Ya dijimos que un paper académico le toma a uno entre 6 y 12 meses escribirlo, producirlo. Luego el proceso editorial también es arduo, mandarlo a los journals, a las revistas, pues mientras te lo aceptan, eso toma otro tiempo. Pero digamos que la gran angustia que surge cuando uno es investigador es que hay una literatura ya también muy sólida sobre cuál es el índice de lecturabilidad de estos papers académicos. Y es bastante bajo. Yo no diría bastante bajo, dramáticamente bajo. Aquí tengo unas cifras que son un poco tristes, pero vale la pena mencionarles. El promedio de lectores una vez publicado de un paper académico es de 10 personas. ¿Cuántas? 10, sí. No es un error, no, son 10 personas. ¿Sí? O sea, 10 tú trabajas personas. entre 6 y 12 meses y esto lo lee 10 personas. Con el agravante de que solo el 82% de los artículos publicados en el campo de las humanidades, el 82% de los artículos de humanidades nunca se citan, es decir, no son mencionados en otros papers académicos. Solo el 20% se lee. Y la mitad de todos los artículos publicados, que son 2 millones de artículos académicos científicos por año, la mitad de esos artículos, es decir, 1 millón, solo son leídos por sus autores, los revisores, digamos, los pares académicos de las revistas y los editores. Es decir, no pasa de 5 o 7 personas el alcance pues, de estos trabajos, ¿no? Entonces, esto suscita pues muchas preguntas. O sea, la primera es ¿por qué la gente publica cosas que nadie lee? ¿Sí? ¿Por qué los profesores y los investigadores universitarios publican y publican y publican cosas, 2 millones de papers académicos al año, si está medido que casi nadie los lee?
Aquí se articula una respuesta. Digamos que la mayoría de estos papers salen, se publican porque estos profesores investigadores necesitan cumplir los requisitos que les permiten mantener sus cargos en las universidades. Entonces, los que somos profesores universitarios, como yo hace más de 20 años, pues sabemos lo que es cargar esa presión de estar publicando y de estar publicando pues con la angustia de que pocas personas te van a leer, ¿sí? Así publiques incluso en buenas revistas, porque esto es un tema que no discrimina el tipo de revistas. Entonces, aquí tenemos una primera aproximación. ¿Por qué sigue la gente publicando a pesar de que no la lean? Porque necesita esto pues para sus hojas de vida y para conservar sus trabajos. Pero viene la segunda pregunta, que es la más interesante. ¿Por qué pasa esto de la baja lecturabilidad? Es decir, ¿por qué una cosa a la que personas le invierten mucho tiempo, mucha energía, mucho amor también, producen esta literatura científica, porque casi nadie lee esto? Y entonces ahí digamos que se pueden identificar dos hipótesis. La primera hipótesis es la baja calidad de la investigación. Dicen algunos que la mayoría de estos papers en realidad hacen lo que se denomina plagio creativo, que son reajustes de investigaciones pasadas con una nueva tesis chiquita que se le adjunta a eso. Entonces son casi que revisiones bibliográficas en las que uno pone una conclusión adicional y en esa medida pues no suscitan mayor interés. Esa podríamos llamarlo la tesis de la baja calidad de la investigación. La segunda tesis es la tesis o la hipótesis de la excesiva especialización de los artículos académicos en nuestro tiempo, que los vuelven inaccesibles no solo al público en general, sino a los propios investigadores y profesores. Yo les puedo dar un caso, pues yo soy abogado y politólogo, experto en comportamiento electoral, teoría democrática. Entonces la idea es que cuando escribimos sobre comportamiento electoral y sobre voto obligatorio, hay una comunidad científica especializada de profesores sobre voto obligatorio. Yo te puedo decir que yo me leí prácticamente todos los papers académicos que hay sobre voto obligatorio, que superan la centena, pero eso es un diálogo muy cerrado. Pero entre politólogos, si hay otro politólogo que se dedica ya no al comportamiento electoral, sino a los sistemas políticos comparados, o más específicamente a los regímenes, al estudio de los regímenes semipresidenciales, pues eso es otra comunidad muy cerrada, ¿sí? Hay ejemplos muy dramáticos que muestran a partir de los títulos lo especializado que está ya el tema de la producción de papers académicos. Entonces esa excesiva especialización también bloquea el intercambio interdisciplinario, pero también intradisciplinario entre especialidades de la propia ciencia política. Entonces ahí hay otra dificultad que se ha, digamos, especificado. Y digamos que hay una tercera hipótesis que fue la que nosotros decidimos explorar cuando estábamos hablando con Jaime. Yo le decía, Jaime, esto no tiene ningún sentido, estas cifras de lecturabilidad. ¿Por qué será que la gente no lee esto? Pues tiene sentido pues lo de la excesiva especialización, la baja calidad, pero con la investigación es de calidad, entonces ¿por qué nadie la va a leer? Y entonces llegamos a la tercera hipótesis alternativa, que fue la que nos trajo hasta acá, que es la hipótesis de que falta creatividad para comunicar mejor el mensaje científico. Entonces los científicos tenemos fama de ser gente aburridísima, que se encierra en unos estudios, en unas bibliotecas, a comer libro, a procesar datos, a correr regresiones y después salen con un paper que nadie entiende esa vaina que fue, encontró algo, pero nadie le entiende a un científico lo que quiso decir, eso es de profesor para profesores, etcétera. Entonces, un déficit de creatividad, lo llamaría yo, ¿sí? De creatividad en el formato, en la forma, en el modo de comunicar el conocimiento científico, en la forma de narrar. Y entonces ahí surge, pues, digamos, la gran pregunta que nos trae aquí. ¿Qué podemos hacer para que tanta inversión en términos de energía, tiempo, dinero también, porque estas investigaciones son financiadas, no se queden 10 lectores? ¿Sí? Que esto llegue, porque es importante. Es decir, la investigación sobre voto obligatorio tiene unos hallazgos muy interesantes de un debate muy interesante. Pues ha habido 12 intentos fallidos de reforma constitucional sobre el tema, con el agravante de que el debate en torno al voto obligatorio pues ha sido muy flojo, muy desinformado, digamos, muy débil. Entonces, digamos, las condiciones están dadas en el sentido de que el debate es importante, pero el mensaje no le llega a un buen número de personas. Entonces la pregunta era, ¿qué hacemos? Y la primera respuesta fue, metámosle storytelling a esto. ¿Sí? Metámosle una historia, porque las historias son el mejor vehículo de comunicación, de transmisión de las ideas, ¿sí? Una buena historia es casi que un misil teledirigido
no importa la historia, la información que uno quiera comunicar. Y entonces ahí fue cuando yo pues busqué a Jaime. Jaime es nuestro director de proyectos audiovisuales especiales en la registraduría, tiene formación como cineasta, pero además como guionista, es autor de novelas que han sido premiadas, pero además es actor, bueno, un perfil polifacético de grandes talentos en el campo del arte. Y definitivamente pues creo que era la persona adecuada para sostener esta conversación. Entonces así fue que empezamos a explorar la posibilidad de crear nuevas formas de divulgación científica y dijimos, hombre, el formato audiovisual sin duda es lo que mejor nos va a poder permitir comunicar esto. Y entonces vamos a volver un paper que es bidimensional porque está en el papel, un producto tridimensional, algo que cobre cuerpo. Algo que cobre cuerpo. Y cuerpo, lo volvimos cuerpo. Volvimos ese texto, ¿cierto? Ese papel, ese documento, lo pusimos en actores, lo pusimos en personas, realmente más que actores, en personas que se paran frente a cámara, interpretan un texto y logran llevar ese papel, darle tridimensionalidad. Eso fue muy bonito. Cuando José Fernando me planteó la situación de, bueno, ¿qué va a hacer con este paper? Porque esto vamos a darle proyección. Esto tiene que llegarle a más personas para que tenga impacto en la sociedad, ¿cierto? Hay una transferencia de conocimiento del investigador que tiene que llegar a la sociedad. Si no, ¿qué sentido tiene hacer una investigación si no le llega a la sociedad? Entonces, para que llegara, exploramos formatos distintos. De hecho, tuvimos unas conversaciones muy interesantes con el equipo de la registraduría también, personas muy interesadas precisamente en el tema de la divulgación, de la comunicación, y decíamos, ¿cuáles pueden ser las posibilidades? ¿Cuáles son los formatos posibles para llevar un paper a las personas? ¿Qué consumen las personas? Y lo que más consumen las personas en este momento es el audiovisual, es los videos, ¿cierto? Tenemos videos todo el tiempo, tenemos videos en Instagram, los Reels, tenemos los videos de TikTok, tenemos videos en YouTube, y todo el tiempo estamos consumiendo videos. Entonces dijimos, bueno, ¿y si volvemos esto un video? Eso era un reto muy grande. Ahí fue donde salió lo que decía José Fernando, que es el storytelling. Y el storytelling es lo que nos va a salvar, o sea, lo que nos salva en el momento de transmitir conocimiento, aunque sea un conocimiento profundo, que es más difícil de transmitir que, digamos, que un chiste, que un meme, ¿cierto? Es mucho más profundo y más difícil, pero el storytelling es lo que nos salva porque es lo que engancha a la audiencia con un producto cualquiera que sea. Cuando hay una buena historia, cuando está contado de una manera divertida, entretenida, pues puede funcionar muy bien. Entonces tomó cuerpo y tenemos una miniserie. Bueno, entonces dijimos, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Te acuerdas que decíamos, bueno, podemos hacer qué? Un documental, podemos hacer un video, podemos hacer qué? Y en un momento, viendo tanta información que había ahí, tan sólida, tan estructurada, además en el paper, dijimos, bueno, ¿y qué pasa si lo volvemos una serie? Porque las series están de moda, ¿sí o no? Todos consumimos series en este momento, además de muchas, de todo tipo, series documentales, series de ficción, series de lo que sea. Uno puede hacer series en este momento y dijimos, pues, ¿por qué no podemos hacer entonces una serie sobre el voto obligatorio, una miniserie de divulgación científica? Que eso particularmente casi no lo encontramos, porque hicimos la tarea, hicimos la labor de empezar a ver qué hay. Y entonces vimos en Netflix y vimos documentales y toda la cosa, pero series de divulgación científica casi no encontramos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una serie nosotros, a ver qué pasa, a ver cómo lo logramos. Y tenemos ¿hoy qué fecha es? El 30 de marzo de 2023, tenemos el lanzamiento, el release por primera vez de el primer capítulo, el capítulo 1 de la miniserie sobre el voto obligatorio en América Latina, Lecciones para Colombia, y nadie lo ha visto hasta ahora, solo todo el equipo de comunicación, que es un gentío, pero más allá del equipo nuestro, pues de producción, todavía no se ha visto. Entonces, esto es, pues para todos ustedes que están aquí en Facebook, en Zoom, en Instagram, aquí mismo en la registraduría, tenemos el primer capítulo como primicia y pues queremos compartirlo todos juntos para que veamos ese primer episodio de esta miniserie que abre la puerta a toda la investigación, que es una miniserie de 5 capítulos y que irá saliendo cada 15 días de ahora en adelante
hasta que se completen los 5 capítulos, estén los 5 en las redes sociales, estén andando por ahí, estén divulgándose, la gente los esté compartiendo y tengamos la posibilidad de llegar a más y más personas. Está sin audio. André, espérate un segundo, aquí no lo estamos oyendo, no sé, tal vez puede ser un tema de al compartir, no sé si te está compartiendo Ok. Andrea desde su oficina, desde la Fulbright. Tal vez te da la posibilidad o te pregunta compartir con sonido. Vamos a darle ahí el momento para eso, ya sabemos cómo es. De hecho, dando clase, a mí dando clase todo el tiempo me pasa esta situación. Con Teams, con Zoom, con... El voto obligatorio es un mecanismo electoral que considera el sufragio un derecho, pero también una obligación ciudadana, que establece el deber de asistir a un puesto de votación para su ejercicio. Es un mecanismo de participación que te otorga el derecho a votar libremente por quien quieres que te represente, pero al mismo tiempo te obliga a que votes. Como quien dice, te obliga a ser libre, o al menos a votar libremente. Mejor dicho, con el voto obligatorio eres libre de votar por quien te plazca, pero no eres libre de votar o no votar. Tienes que votar. Aquí está la primera paradoja del voto obligatorio. ¿Es posible obligar a alguien a ser libre o a ejercer su libertad de elegir? Rousseau, en el contrato social, pensaba que sí. Y si se pudiera, ¿se debe o no forzar esa libertad? Y esta es la segunda paradoja. El voto obligatorio es, estrictamente hablando, imposible. Porque la obligación que impone el voto obligatorio consiste apenas en tener que asistir a la mesa de votación el día de las elecciones. Pero el Estado no tiene cómo monitorear lo que hace la gente dentro de los cubículos de votación, porque esto implicaría un atentado contra el carácter secreto del voto. Por lo tanto, los ciudadanos conservan la posibilidad de cumplir con su deber, depositando un voto válido, un voto nulo o incluso un voto no marcado. Aquí es donde aparecen los dibujitos, los rayones, el diente negro, el bigote, los cachos. Porque los electores más apáticos, cuando se ven forzados a votar, prefieren anular su voto antes que entregárselo a algún candidato del que poco o nada conocen o al que poco o nada quieren. Al final, lo que puede ser obligatorio es la asistencia a las urnas el día de la elección, pero el voto obligatorio como tal, Por primera vez, capítulo 1 de la miniserie El voto obligatorio en redes, en streaming. Qué emoción. Emocionante. Miren que es un capítulo corto, además eso también son las decisiones que empezamos a tener que tomar, con las que nos veíamos enfrentados, ¿cierto? Porque es un artículo que es largo, tiene una investigación de fondo, pues son muchas páginas y teníamos el reto de volver esto algo consumible. Y la gente cada vez consumimos videos más cortos, entonces tenemos que volverlo algo corto que la gente pudiera consumirlo en cualquier momento, hemos dicho, mientras espera en una fila, mientras va en el Uber, mientras está en el baño, ¿cierto? Cuando está en cualquier momento, en cualquier situación de la vida cotidiana que pudiera consumirlo fácilmente. Y por eso es un capítulo de 3 minutos, presenta y miren, y no sé si se dieron cuenta los créditos, hay un montón de gente involucrada y eso que lo hicimos con un equipo reducido, pues porque ¿cierto? Una producción de estas involucra un montón de gente,
pero miren que uno normalmente ve un video y ve dos personas hablando y dice, ah, no, eso son ellos dos. No, eso es un equipo nutrido que hay detrás, de profesionales, además, cada uno en su campo, ejerciendo labores muy puntuales para lograr que esto parezca fácil, sencillo, limpio, y todo eso está, todas esas personas detrás, a las que además queremos agradecer profundamente porque ha sido una labor bellísima, un compromiso del equipo de comunicaciones y prensa de la registraduría y del equipo de planeación de la registraduría. Muchas gracias. Incluso en este primer capítulo, una de las señoras del equipo de vigilancia nos ayudó. Entonces tiene ese valor agregado de los actores no profesionales que es algo muy bonito y muy natural también, lo que le da a la producción. Es muy gratificante ver ya esto convertido en realidad, Jaime. Finalmente lo volvimos 5 capítulos, ¿verdad? 5 capítulos. 5 capítulos que abordan distintas problemáticas dentro de la gran problemática del voto obligatorio, que a su vez se inserta en otra gran problemática que es el gran problema de la democracia, ¿no? Y el problema que quiere resolver, que es cómo definir la titularidad del poder político. Entonces, pues los vamos a ir entregando cada 15 días por redes. La idea es pues ir generando una expectativa, ir generando un aprendizaje también, porque en últimas yo pienso que lo que construimos aquí es algo muy bonito, pero muy potente también, porque es un vehículo de democratización del conocimiento científico. Uno quisiera como investigador siempre poder convertir los papers académicos en algo así, ¿no? Tal vez no siempre se puede, pero yo creo que sí se puede innovar y se pueden experimentar cosas. Entonces, lo que quisiera en adelante, Jaime, lo que nos queda del evento, y antes de darle pues la palabra a nuestros asistentes para que nos hagan preguntas, es ¿cómo se hace esa magia? ¿Sí? Porque yo les tengo que decir con toda franqueza, yo hice la mitad de la magia, que es escribir el paper académico, ¿sí? Entonces uno va, investiga, le pregunta a un montón de gente, se lee un montón de literatura, tabula unos datos que representan unas realidades, corre unas regresiones y ahí, digamos, hay una magia que se hace, ¿no? Que es como tratar de entender mejor la realidad, pues a través de estas herramientas científicas, cualitativas, cuantitativas, pero luego viene la segunda parte de la magia y es coger y volver esto una historia con unos personajes, con humor, con estética, con fluidez, hacer que se vea bien una gente que nunca ha estado frente a una pantalla, otros que lo han estado pues durante largo tiempo, como tú que eres un actor profesional. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hiciste esta magia? ¿Cuáles son los elementos, las herramientas de esta alquimia que lograste? No solo tú, por supuesto, tú eres el líder, fuiste el director de esto, por supuesto, pero aquí había otra cantidad de gente muy valiosa, había una directora, había 2 personas de cámara, estaban los actores, luego los motion graphers que hicieron un trabajo silencioso al editar esto para darle toda esa emoción de las animaciones. Cuéntanos un poco, Jaime, cómo es que se logra incorporar creatividad, entretenimiento y humor en un producto audiovisual de divulgación científica. Muy bien. Y esto, además, voy a explicar cómo se logra esto. Y para eso también queremos mostrarles a los Fulbrighters especialmente, por supuesto a todas las personas que están con nosotros y que van a ver esto en sincrónico y en diferido en cualquier momento, y sobre todo a los Fulbrighters que son investigadores y a las personas que tienen esa inquietud investigativa, queremos mostrarles que hay posibilidades de llevar su investigación, todo ese proceso tan arduo, tan silencioso, tan personal, tan profundo, hay formas de llevarlo a la comunidad, hay formas de llevarlo allá y ponerlo allá para que la gente lo vea. Y también, no solo que vean, y quiero resaltar una cosa que es muy bonita y es parte de este proceso, que no solo que puedan ver el resultado de la investigación, sino que los puedan ver a ustedes también, al investigador como tal, ¿cierto? A la persona que se ha clavado horas y horas y horas investigando, produciendo, pensando, creando, corrigiendo, porque escribir un paper, todos los que hemos escrito algún paper sabemos que eso es corrección y corrección y corrección. Entonces, todas esas horas, ¿quién está detrás de todo eso?
Es muy especial. Y queremos mostrarles unos pequeños fragmentos de toda la miniserie, porque ya los 5 capítulos están grabados, ya están, la mayoría están terminados, hay unos que están todavía en procesos también porque eso tiene muchas capas, ya vamos a hablar de eso. Pero entonces quiero mostrarles cómo un investigador puede ser reconocido dentro de su mismo producto investigativo, dentro de ese mismo producto audiovisual, en este caso, que sale a la luz. Pongamos, André, porfa, el video que se llama Presentación de José Fernando como investigador, para que veamos cómo está la presentación del investigador incluida, involucrada dentro del mismo producto audiovisual. El objetivo de esta serie no es ponernos a favor o en contra del voto obligatorio. El objetivo es generar pensamiento crítico e informado alrededor de la temática con base en el artículo académico La fiebre del voto obligatorio en América Latina, lecciones para Colombia, del investigador José Fernando Flores Ruiz. La reflexión informada sobre el voto obligatorio y sus efectos nos abre la puerta al debate todavía más importante sobre qué tipo de democracia y qué tipo de sociedad queremos construir. Este es un momento, este es un fragmento del capítulo 5 de la miniserie. Miren lo bonito que es que el investigador que se pasó todas esas horas y todo eso esté ahí siendo protagonista de la serie, esté hablando de la serie y aparezca también, ¿cierto? Como protagonista precisamente. Eso es muy hermoso, eso se puede lograr gracias precisamente a la magia del storytelling, a la magia de la creación, de la creatividad, y es una invitación esto a los Fulbrighters para abrir esa puerta de las posibilidades, de las nuevas posibilidades de divulgación científica, para que ustedes mismos también sean protagonistas de su propia investigación y de su propia divulgación. Cada vez tenemos más opciones para divulgación científica y eso es una cosa muy hermosa porque es transferir el conocimiento a la sociedad. Entonces, José me preguntaba cómo incorporar la creatividad, el divertimento y el humor. Vamos a ver unos fragmentos también de cómo funciona eso, cómo funciona el tema de la creatividad. Lo primero que me gustaría resaltar en este punto es la creatividad, que a veces es un mito para las personas y sobre todo para las que no están, digamos, involucradas permanentemente en procesos creativos. Y hay personas que piensan o creen, ¿cierto? Como no, es que yo no soy creativo, los creativos son ellos. No, todos podemos ser creativos. ¿Saben de qué depende la creatividad? De qué consumes y cómo lo miras. De eso depende la creatividad. ¿Qué consumes? Quiere decir, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo en YouTube? ¿Qué estás viendo en Netflix? ¿Qué estás viendo por ahí? Si solamente estás viendo bobadas, porque todos vemos bobadas y está bien, tenemos momentos para eso, pero si solamente estás haciendo scroll, o estás viendo la telenovela o lo que sea, pues no hay mucha creatividad ahí en la que te puedas nutrir. Pero si tú escoges en YouTube los temas que te apasionan, los temas que te gustan, empiezas a ver cosas ahí, porque YouTube está todo, ahí empieza la creatividad a aflorar, cuando empiezas a leer sobre lo que te gusta, lo que te apasiona, cuando empiezas a consumir contenido interesante, y el contenido interesante, lo bonito y es que ahora está disponible para todo el mundo. Entonces ahí se dispara la creatividad, y eso va a ser muy importante para cuando cualquier persona, cualquier Fulbrighter o cualquier persona que quiera hacer un audiovisual, que quiera divulgar algo y tenga esa dificultad o esa inquietud sobre la creatividad, sobre cómo hacerlo con creatividad. El tip es: consuman cosas divertidas, entretenidas, creativas alrededor de la temática que quieran comunicar. Entonces, por ejemplo, respecto de la creatividad y el divertimento, ahora el divertimento es ¿qué? El entretenimiento, cómo entretener a las personas con una información que es una información compleja, pesada, puede ser académica. Miremos unas posibilidades. Andrea, alistemos porfa el video de Gráfica Escalas y el video que se llama Virgilio Motions. Son 2 videos que ilustran cómo con cosas simples, detalles simples dentro de un video, podemos darle eso de entretenimiento para que el ojo esté entretenido mientras la mente está captando los mensajes que queremos proyectar. La participación electoral se incrementa, claramente. ¿Qué otra cosa podía pasar? Miren, entonces miren, ahí estamos simplemente en una de escalas.
No está pasando nada muy raro, pero con unas lineecitas ahí sobre las escalas estamos indicando que la parte, o sea, el incremento de la participación de ciudadana en las votaciones cuando hay voto obligatorio. Y miren, simplemente son unas líneas, pero esas líneas lo que hacen es que el ojo se entretenga, esos soniditos hacen que el oído también se entretenga y que uno le ponga más atención al mensaje. Y miremos Virgilio Motions. Para alguien que busca simplemente aumentar el porcentaje de votantes y con ello la legitimidad y representatividad de los gobernantes que resulten elegidos, este efecto es ampliamente positivo. Esto supone equiparar mayor participación con mayor legitimidad, o incluso mayor participación con democracia mejorada, lo cual resulta extremadamente simplista. Entonces vemos qué estamos haciendo ahí, y lo voy a decir así, simplemente son palabras que son importantes, ¿cierto?, en el mensaje, y las estamos poniendo ahí, ¿para qué? Para que el ojo las vea al mismo tiempo que el oído las escucha y el cerebro las procese, y el cerebro esté entretenido y capte el mensaje de mejor manera. Eso es entretenimiento, ¿cierto? Y miren que ahí estábamos además en una locación, eso es lo otro, elige locaciones, las locaciones que tengas a la mano, ¿cierto? Nosotros logramos contar con la biblioteca Virgilio Barco, que es una locación bellísima, es espectacular, todo el capítulo 2 lo rodamos allá, gracias pues a la disposición de la Virgilio, que fue muy amable en prestarnos el espacio, y a la directora de esta miniserie, que es Lida Paola Díaz, que logró gestionar todo eso, y allá estuvimos grabando con Mauricio Robledo, con Javier Padilla, con Natalia Arciniegas, las cámaras, el dron, todo el asunto. Estuvimos allá y logramos estas posibilidades. Ahora, vamos a ver también cómo meterle un poco de humor al asunto, ¿cierto? Porque el humor es la vía más expedita para que un mensaje llegue, es la vía en que las personas reciben o recibimos los mensajes de manera más amable. Miren que lo que más compartimos nosotros en nuestra cotidianidad son los memes, y los memes son mensajes con humor, y los stickers también. Entonces, y eso es el lenguaje de la actualidad. Es como ponerle un poco de humor al asunto. Entonces nosotros nos fuimos a mirar qué posibilidades había. Ahí es donde les digo que la creatividad es nutrirse. Te fuimos a mirar cosas, y nos encontramos con una serie que se llama Drunk History, y es una serie fantástica donde se cuenta la historia universal, invitan a historiadores, a esos historiadores les dan la bebida que ellos quieran, pues les dan cerveza, les dan tequila, les dan ron, lo que quiera, y ellos empiezan a contar la historia y se van prendiendo un poco ahí con las bebidas, y hay actores que actúan sobre las voces de ellos, pues esos momentos. Entonces nosotros también tomamos un poco esa técnica, pero la volvimos nuestra. Lo que hay que hacer es incorporar, o sea, conocer una técnica, mirar a ver qué hay, y luego tú la pones a tu estilo. De eso se trata. Entonces nosotros le pusimos a nuestro estilo dentro de nuestra miniserie, y vamos a ver los que se llaman Drunk History. Tenemos dos momentos, dentro de dos momentos como ejemplos para que lo veamos. Hay varios momentos distribuidos durante la miniserie, en donde tú estás escuchando al conductor, que es el mismo José Fernando, el mismo investigador, pero de repente ves actores interpretándolo. Como los países más pobres presentan también la mayor desigualdad en el ingreso, varios autores concluyen que tiene sentido promover el voto obligatorio en regiones en desarrollo, como Latinoamérica. Esto para obtener mejorías en los niveles de desigualdad económica. Y miren, es la voz de José Fernando hablando, ¿cierto? Pero entonces vienen unos actores, interpretan, y eso le da una versatilidad, le da magia, precisamente, que era lo que José estaba hablando ahorita, la magia al audiovisual. Hay otro que es la pareja enamorada, que también es un Drunk History. En cambio, cuando se obliga a los electores a votar, aumenta la probabilidad de que algunos de los abstencionistas se interesen por la política electoral, aprendan de ella y, por eso mismo, les termine gustando el sistema. Muy bien, gracias Jaime por contarnos cómo haces esa magia. Ya para cerrar el evento y darle paso a las preguntas, antes de cerrar y darle el paso al público con las preguntas,
Yo quise hacerte dos preguntas. ¿Con qué retos técnicos, conceptuales y artísticos nos enfrentamos a la hora de realizar este tipo de producciones? Respóndeme esa y te vamos hago las allá. siguientes. Muy bien. Hay una cosa que también estábamos pensando cuando estábamos preparando este evento, y es, bueno, los Fulbrighters y todas las personas que quieran hacer audiovisuales para comunicar su trabajo, sus habilidades o lo que quieran comunicar, pues se van a encontrar con unos retos técnicos primero, y es cómo se hace, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la idea es echar mano de las herramientas que tengas. Lo puedes hacer desde Instagram con la herramienta de Reels, lo puedes hacer desde TikTok con la herramienta de editor de TikTok, que es fantástica, lo puedes hacer con aplicaciones en el celular como CapCut o UCut. Son editores que tú coges, grabas tu video en tu celular y luego empiezas a jugar con él. Entonces, es jugar, es divertirse también con eso, con las herramientas que hay ahí. O si, por ejemplo, con las herramientas de creación de stories en Instagram, te ponen un montón de posibilidades. Tú puedes ponerle música, puedes ponerle texto, puedes ponerle filtros, puedes poner a hacer todas esas cosas. Es jugar. Miren, por ejemplo, nosotros, Andrea, lístate porfa el video de juego de cámaras blanco y negro. También tenemos uno que se llama Congreso, Exteriores Congreso, y otro que se llama José Fernando Coliseo, que son videos que simplemente nos muestran, son muy corticos, que nos muestran posibilidades de jugar. Y así resuelves la parte técnica. En América Latina se concentra la mitad de las 20 democracias que hoy practican el voto obligatorio en el mundo. ¿Te ves? Ahí simplemente, ¿qué hicimos? Le pusimos un blanco y negro, hicimos un jueguito de cámaras, donde entonces José Fernando estaba hablando aquí. Ahora, contamos con una locación preciosa que es una terraza. Por eso te decía, cuenta con la locación que tú tengas. ¿Y qué hicimos ahí? Le pusimos un filtro de blanco y negro, los mismos filtros que tú puedes encontrar en Instagram o lo que sea. Nosotros lo utilizamos en nuestro editor. Pero eso da otras posibilidades. Congreso Exteriores. Se pueden rastrear al menos 12 intentos de reforma constitucional para adoptar el voto obligatorio en Colombia. El más reciente de ellos tuvo lugar a finales de 2022, promovido por el gobierno en su reforma política. Sin embargo, solo resistió 4 de los 8 debates parlamentarios y cayó enterrada, como de costumbre. Miren, ahí contamos con la fortuna de grabar en el Congreso de la República, en el honorable Congreso de la República de Colombia, en la plaza de Nariño. Y todo eso, ¿cómo se gestiona? Hay que llamar al Congreso, ellos te dicen, manda un correo, otro no sé qué, y tú llegas y manda un correo, les dices qué quieres hacer y te dan el permiso. Entonces, miren que muchas veces es simplemente cuestión de hacer la tarea, que es con lo que empezamos precisamente este evento. Que hacer la tarea. Excelente, Jaime. Yo creo que podríamos cerrar la reflexión para cumplir la hora con una pregunta que me parece muy importante. ¿Hacia dónde va y hacia dónde nosotros como investigadores, como educadores, como científicos, podemos dirigir la divulgación científica en la época actual y en el futuro próximo? Y esto se desdobla en una segunda pregunta. ¿Cómo pueden en adelante involucrarse organizaciones públicas, privadas, la propia Fundación Fulbright, en la producción y divulgación de conocimiento científico y su transferencia a la sociedad para operar transformaciones importantes? Tal vez, la pregunta de fondo de estas dos preguntas es la misma. Lo que no se comunica no existe, ¿sí? Entonces, de alguna manera es triste que tanta información valiosa, de altísimo valor, como lo es el conocimiento científico, le llegue a tan poca gente. ¿Tú cómo lo ves? Después de este trabajo de... ¿Cuántos meses fueron, Jaime? Todavía seguimos. Seguimos, pero empezamos en octubre del año pasado, ¿cierto? Empezamos... No, septiembre. Antes, septiembre, sí, es decir, ya estamos hace 6 meses trabajándole a esto. 6 meses largo. Todo esto lleva un montón de tiempo, un montón de personas, un montón de trabajo. Yo siento que para responder la pregunta de cómo podemos proyectar la divulgación científica en el futuro próximo, me gustaría citar a Bill Gates, o parafrasear a Bill Gates, que en algún momento leí que decía algo como: el éxito consiste en
darse cuenta, en observar hacia dónde va el mundo y llegar primero. Porque cuando llegas primero te puedes instalar, vas a conocer las cosas y cuando va llegando el resto de la gente, pues tú ya estás ahí, ¿cierto? Entonces tienes muchas más oportunidades de negocio. ¿Qué pasa? Que para lograr hacer eso, ¿qué hay que hacer? Hay que asomarse al futuro. Y asomarse al futuro no es tan complejo como creemos. Asomarse al futuro consiste principalmente en empezar a observar las tecnologías disponibles en el momento e imaginar combinaciones que todavía no se hayan hecho. ¿Sí? Así está, por ejemplo, así grabamos nosotros cuando grabamos con drones, eso eran combinaciones que antes no existían. Los drones fueron unos avioncitos. Por otro lado estaban las cámaras, ¿cierto? Y eran cosas distintas. En algún momento alguien llegó y puso una cámara dentro del avioncito y entonces ya se formó un dron. Pero es que resulta que también tenemos la transmisión de datos, ¿cierto? Entonces esa cámara que está volando en algún punto también puede transmitir en tiempo real lo que está captando y tenemos nosotros internet para recibirlo en nuestros dispositivos, pero además tenemos ahora la posibilidad de la realidad virtual, entonces podemos recibir eso que está mandando un dron, podemos recibirlo dentro de unas gafas de realidad virtual, ¿cierto? Y ese dron puede tener montada una cámara 360, que son las cámaras que están ahora que cogen 360 grados. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Eso nos puede mostrar el futuro posible de los deportes, por ejemplo, de las noticias, ¿cierto? Donde nosotros con un avioncito de estos, una cámara 360 montada ahí, el internet de transmisión de datos y unas gafas de realidad virtual, podemos estar pensando en asistir en vivo a la final de la Champions, en asistir en vivo a la guerra de Ucrania, que sería muy terrible, pero pues es una cosa que se puede, que puede pasar, o a un evento hermoso que esté sucediendo en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Entonces, miren que esos son los futuros posibles y los futuros próximos gracias a la combinación de tecnologías. Entonces, siento que la divulgación científica se trata de mirar esas tecnologías que tenemos y empezar a combinarlas con la producción académica, como estamos haciendo en esta miniserie, que la verdad, casi miniserie sobre papers científicos, casi no hay. Muchas gracias, Jaime. Qué gratificante poder compartir esto hoy con toda la gente, con toda la comunidad. Vamos a estar entonces distribuyendo la serie en entregas quincenales. Y bueno, a mí no me queda más que cerrar aquí y darles la palabra a las personas que tengan una inquietud con un sentimiento de profunda gratitud por ti, Jaime, por todo el equipo que me ayudó a que esto se hiciera realidad. Y por supuesto, gratitud eterna por la registraduría, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por la Fundación Fulbright, que fue la que hizo posible todo esto, la que hundió el botón de este efecto compuesto. Y incluso ahorita que preguntabas también la forma de involucrar a las organizaciones, también siento que esto es un precursor de todo esto, ¿cierto? Es juntar esfuerzos. La Fulbright hace unos esfuerzos maravillosos por sacar adelante investigaciones, temas de interés general para la comunidad. Ya estamos viendo nuevas posibilidades de divulgación. Es una invitación a los Fulbrighters también para que todas esas investigaciones que logran hacer gracias a la Fulbright las puedan sacar y divulgar más y llegar a más personas con ese conocimiento e involucrar también a entidades gubernamentales, entidades públicas, organizaciones privadas, universidades. Hay muchas entidades que pueden juntarse para conjugar esfuerzos y que todas estas posibilidades de divulgación realmente lleguen a las personas.